de entrar a la plataforma, tuve un problema con el usuario y contraseña, pero ya se encuentra lo que son las actividades. Les explico, cada lunes les voy a estar mandando una actividad, bueno, no todos los lunes, obviamente. Me llegó Vicente. Vicenta, bienvenida. Les voy a estar poniendo una actividad para, muy sencilla. Son preguntas referentes a la clase, a lo que vimos en la clase. Puede ser una o dos preguntas y muy concretas. Y eso me va a dar posibilidad para calificarlos en cuanto a la participación y en la evaluación final. Con que me respondan las preguntas va a ser más que suficiente. Si les pregunto qué es el derecho, me van a poner para ustedes qué es el derecho. Y ya, el chiste es de que hagamos una retroalimentación de nuestras clases. ¿Va? Bueno, les comentaba. Ay, Dios. Ahí está. Empezamos nuestra clase. Perdón, es que me equivoqué de. Ahí está ya. Ya se ve. Vamos a ver en particular todos los contratos, pero previo a ver cada uno de los contratos mercantiles, vamos a tener como un preámbulo, explicar cuáles son las partes de los contratos, cuáles son las fuentes. Ya sabrán ustedes que en materia civil existen las fuentes de las obligaciones. También existen fuentes de obligaciones un poco generales en materia de derecho mercantil, pero existen las fuentes de las obligaciones en materia mercantil. Vamos a ver la definición o conceptos de cada uno de ellos, de los contratos. Vamos a analizarlos. Estos, a diferencia de los contratos civiles, tienen ciertos aspectos, sobre todo en cuanto a el cumplimiento de sus obligaciones. También su clasificación, ya sabemos que son atípicas y atípicas, vamos a ver unas clasificaciones, su forma, sus elementos personales, características y efectos. También los modelos de los principales contratos típicos y atípicos, como ya les comentaba, y los contratos internacionales, los Incoterms. Ustedes van a saber cómo se elabora un contrato internacional, cuáles son sus características y, por último, vamos a ver las bases para la celebración, contenido y efectos de cada uno de los contratos. Eso es lo que voy a tratar de enseñarles y al término de nuestro curso, ustedes van a ser expertas en lo que son los contratos mercantiles. Van a saber cómo utilizarlos, van a saber, cuando llegue un cliente con ustedes, van a saber cómo elaborarlo. Acuérdense que prácticamente los contratos son, híjole, lo voy a llevar un poquito, va a parecer burdo, pero son artesanales. Cada uno de los contratos tienen sus peculiaridades y cada uno de sus clientes va a decidir o va a querer que se haga un contrato a su medida. Y por lo tanto, ustedes van a tener conocimiento de cómo es que existen, bueno, cómo son cada uno de los contratos. Ya vieron, bueno, van a ver los civiles, no sé si ya lo vieron, pero en particular los contratos mercantiles, ustedes van a darle esa clasificación, esa seguridad a su cliente de que llegaron con el mejor licenciado, bueno, en este caso la mejor licenciada, que es experta en estos contratos. ¿Ok? No me detengo mucho en cuanto a las unidades, pero son algunas, son 16, pero son prácticamente unidades tema. Entonces, vamos a verlas de manera general. Y en particular, vamos a empezar con lo que son las obligaciones mercantiles. Como ustedes se acuerdan, o bueno, cuando se acuerdan, no sé si se acuerdan, en materia civil existían fuentes de obligaciones. Teníamos lo que eran, entre otras cosas, los contratos. Existían los contratos, bueno, había manifestación unilateral de voluntades, existían lo que eran los convenios y en particular, bueno, vieron ustedes lo que correspondía a las obligaciones civiles, los contratos, que era una de las fuentes principales de obligarse un ciudadano, una persona, respecto a otra. En materia mercantil, prácticamente vemos algo similar. Es decir, existen obligaciones mercantiles, pero generalmente nos arropamos, a las obligaciones civiles. Sin embargo,
Existen algunos autores que sí definen algunos conceptos de obligación mercantil y menciona cuáles son las fuentes de ellos. Por ejemplo, Castriñón señala que se puede considerar que la mercantil o la obligación mercantil constituye el vínculo jurídico por el cual un sujeto debe cumplir frente a otro una prestación que tiene carácter mercantil porque el acto que la origina es de esa naturaleza y que en principio el derecho de las obligaciones no es solo el ámbito civil, sino que va aparejado a la evolución mercantil o económica. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que así como los civiles pueden tener sus obligaciones, también existen fuentes entre comerciantes. No sé si se acuerdan, bueno, en materias anteriores, en particular en Derecho Mercantil 1, la única fuente que tenemos sobre los actos de comercio o actos mercantiles se encuentra en nuestro código. En particular, no me acuerdo si es el 76, y lo acabo de ver. No me acuerdo si es el 73 o 76. Entre ellos dos, o esos artículos, debe ser el 73, en donde señalan una lista de todos los actos de comercio, todos los que, según nuestra ley, corresponden a una obligación de un acto comercial o mercantil. Es decir, que cumple con los requisitos de existencia y formales para que se puedan obligar dos personas. Asimismo, el acto que origina esta relación de derechos y obligaciones, de obligaciones entre ambas partes, tiene que ser de naturaleza mercantil. Es decir, debe de estar encuadrada en este artículo. O bien aquellas leyes que, por su naturaleza, correspondan a materia mercantil, como lo es la ley de títulos y operaciones de crédito. ¿Ok? A efecto de seguir con el tema, hay que pensar que no existe una teoría general de las obligaciones mercantiles. ¿Por qué? Porque todo se reduce a las obligaciones civiles. Esa es nuestra fuente original. Pero sí existen algunas normas mercantiles que empiezan a integrarse para formar una teoría autónoma en algunos casos específicos, pese a que aún faltan bastante por integrarse. Ya estamos generando, yo creo que en una generación o en otra, de acuerdo a cómo vaya evolucionando el derecho mercantil, vamos a ir encontrando que ya va a ser más específico las teorías respecto a los derechos, a los contratos mercantiles, en particular sus orígenes o su origen de obligaciones, ¿va? Pero estos autores ya nos dan unas fuentes de obligaciones mercantiles y el primero de ellos que nos señala es el contrato, que de un universo de alrededor de 30 contratos de carácter mercantil que se encuentran regulados en nuestro Código de Comercio, que son 6, y los demás pueden ser ubicados en leyes especiales mercantiles, como lo es la Ley General de Operaciones de Títulos y Operaciones de Crédito. Ese tipo de normas o de leyes que son mercantiles nos van a dar pauta para elaborar algún tipo de contrato. Vamos, un pagaré, si bien es cierto, es un título ejecutivo, en sí o en su naturaleza es un contrato que viene aparejado a una ejecución. Como se ha señalado, se aplica supletoriamente las disposiciones de la legislación civil. Ya les dije, todo está relacionado, no sé si lo puedo llamar desgraciadamente, pero todo lo emparejamos siempre en materia civil. Y muy pocas veces le damos su autonomía como derecho mercantil. Repito, ya lo estamos abordando. Tal es el caso de los elementos esenciales: el consentimiento, objeto y la solemnidad en los casos de la ley, si es que sí, así lo exigen, y los elementos de validez. Ay, Dios. Ah, yo creí que alguien levantó la mano. No, está bien. Poquitos. O bien los elementos de validez que implican lo que la capacidad, ausencia de vicios, de consentimiento, la licitud del objeto, motivo o fin del acto y la forma en los casos en que la ley así lo determina. Si se fijan, es exactamente lo mismo que vimos en su momento en materia de derecho civil. Son los mismos elementos porque
no existe un cambio radical en cuanto a los sujetos de las obligaciones. Somos todos los humanos por el simple hecho de tener unas características que nos permitan ejercer nuestros derechos, ya con eso es más que suficiente para generar un contrato. Si de lo contrario, podríamos anularlo por su inexistencia o bien por anularlo por su falta de legalidad o de validez. Como particularidad, perdón, en cuanto al tema de consentimiento, el artículo 80 del Código de Comercio nos hace la siguiente aclaración. Los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, que ya es muy normal, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones en que éstas fueran modificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de que ya se hace un contrato, desde el momento en que se firma o se tiene algún consentimiento expreso, ya sea en cuando ustedes utilizan una aplicación y le ponen pagar, automáticamente ustedes ya determinaron el consentimiento para realizar ese tipo de transacciones y por lo tanto ya tenemos perfeccionado el contrato. La importancia de lo anterior es que la actualización de las normas a los medios tecnológicos y a las tendencias del derecho comercial internacional son ya necesarias. Es decir, afortunadamente, gracias a este párrafo, ya permite esta interrelación. Ya ustedes pueden hablar o vayan buscar en internet un objeto, una mercancía de su interés, ya sea a Tijuana o en Yucatán, y les va a llegar ya sea la siguiente semana o al día siguiente, dependiendo cómo contraten. O bien a nivel internacional, a través de los contratos internacionales, o tratados internacionales, bueno, los Incoterms, pueden hacer una serie de actividades mercantiles con países, ya sea en Europa, en Sudamérica o incluso en Asia. Lo pueden hacer sin ningún problema gracias a las tecnologías. Bastarán solamente que haya una aceptación. Lo que hemos visto en los contratos o cuando se habla de las obligaciones y derechos contractuales. Desde el momento que ya se determina el objeto, el precio y hay un consentimiento expreso, con eso es más que suficiente. Y a través, como les digo, los medios electrónicos, incluso antes de estas aplicaciones, lo utilizábamos por medio de correos electrónicos. Alguien hacía una oferta, ustedes hacían un ajuste, una modificación a la misma, la otra persona lo aceptaba, ustedes aceptaban y ya con eso se generaba un contrato. Y con ese comprobante, con esos correos, existe la posibilidad de reclamar algún derecho o alguna obligación, o ejercer, o solicitar la obligación de cumplimiento respecto a ese correo. Con el simple hecho de que haya una aceptación, ustedes pueden ir ante un tribunal, en este caso, o ante un juez mercantil, y van a lograr que que se haga o que se forme una litis. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? No, maestro. Perfecto. No, maestro. Otro, como bien les decía, y va encaminado a lo que les acabo de decir, son los correos electrónicos. Este material que les estoy entregando, estamos hablando de hace 10 años. Resulta ser de que hay muy pocos libros actualizados en materia de derecho mercantil aquí en México. Voy a tratar de conseguirles más fuentes para que sea más actualizado. Pero fíjense, los correos electrónicos en general, yo no estoy hablando solamente de www, bueno, arroba y el dominio, sino que ustedes pueden acudir a cualquier página de internet y ahí tienen un tipo de mensajería. En esa mensajería, como queda escrito y queda plasmado, y ustedes, así como la página donde ustedes entran, están comprometidos a través de una ley, bueno, de un CINTRAL, en donde, bueno, a través de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Mercantiles Internacionales, lo que pasa es de que ya se perfecciona, ya hay un común internacional, un común acuerdo en donde
se aceptan este tipo de actividades comerciales a través de medios electrónicos. Y para ello está el comercio internacional. El comercio internacional puede ser desde aplicaciones, páginas de internet. Ustedes han visto, entran a una página de alguna empresa de autoservicios como, no sé, bueno, Soriana, Comercial, bueno, qué sé yo. Pueden entrar, suben algunos productos a un carrito, bueno, simbolizado en un carrito. Ustedes pueden autorizar a través de llevarlo a la cesta, presentan una forma de pago, pagan y ya sea que se los entreguen o bien ustedes van a esa sucursal y recogen lo que compraron. Ese tipo de actividades ya son comerciales y ya son una actualidad. A partir de la pandemia, esto hizo un boom. ¿Por qué? Tuvo que evolucionar nuestro derecho mercantil, bueno, en este caso el comercio, a este tipo de entregas. Y esto mejoró muchísimo sobre todo en las aplicaciones. Ustedes, con el simple, al momento de tener una aplicación, pueden desde tener comida hasta hacer el súper y que se los traigan aquí a la puerta de su casa. Y esto se dio gracias a una reforma que se hizo al Código de Comercio en el 2003, adoptándose a través, como ya les comentaba, de una resolución que hizo la Asamblea General de las Naciones Unidas, fíjense, el 51/162, desde 1996. Desde 1996 teníamos posibilidades de modificar nuestro código y no lo hicimos hasta el 2003. Lo hizo otros países y mejoraron muchísimo en estas actividades. Digo, gracias a este modelo, a esta resolución, mejor dicho, por eso tenemos Amazon, eBay, bueno, actualmente, bueno, yo no sé si ustedes conozcan, se llama Ali, bueno, era Alibaba y actualmente se utiliza mucho lo que es AliExpress. Alibaba es de mayorías, o sea, se utiliza compra al mayoreo y al menudeo sería AliExpress. Pero gracias a a esta resolución, evolucionó mucho y más aún con la pandemia, en donde era necesario hacer algunos cambios en materia de economía, bueno, en este caso en actos de comercio, se dieron y actualmente son, no sé si sea el pan de todos los días, ¿verdad? Pero sí es muy importante este tipo de actividades comerciales. O sea, esto generó, entre otras cosas, el autoempleo para algunas personas que no tenían el mismo y se especificaron incluso a realizar este tipo de actividades y les ha ido muy bien en algunas ocasiones, en otras, como todo en materia de comercio, les puede ir bien o les puede ir mal. En contrario a aquellos comercios que no evolucionaron a este tipo de actividades, pues tuvieron que cerrar. La verdad es que si no se pudieron adaptar, al final de cuentas, desgraciadamente, porque eso implica la pérdida de trabajos o incluso de alimentar a una familia. Pero así es esto del comercio y así es como se tuvo que dar. En esta última se adopta, llámese en la resolución 51/162, e implementan importantes figuras jurídicas acorde a las nuevas prácticas comerciales como lo es el comercio electrónico. ¿Cuáles son otras normas de interés de esta materia? En el año 2000, fíjense, hace 20 años, se adicionó a la Ley Federal del Consumidor, en el capítulo de los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. ¿Qué pasó? Como apenas iban iniciando este tipo de actividades, pues había un montón de conflictos. De hecho, actualmente ustedes pueden ver o les puede pasar, a mí me ha pasado muchísimas veces, en donde les hagan un cobro indebido. Bueno, si es una institución bancaria, ustedes tendrían que ir a Conducef. Cuando se hace a través de la prestación del servicio, como es Telmex, no sé si les ha pasado que está domiciliado un cobro, ustedes pagan de una forma
y como quiera se lo cobran o cancelan ese servicio domiciliado y como quiera le siguen cobrando. Cuando pasa esta situación, como se hizo esta modificación a la Ley Federal del Consumidor, pueden tener ustedes la posibilidad de que se les proteja por alguna violación en este caso, de este capítulo. Si por alguna razón alguien les cobra además o de forma indebida, ustedes pueden acudir a una institución, bueno, en este caso a la Profeco, para que se les restituya ese derecho o ese bien que fue perdido. También hubo otra norma que se modificó, que es la norma oficial mexicana 2002, 155-2002, sobre las prácticas comerciales y los requisitos que deben de observarse para la conservación de los mensajes de datos, publicada en el Diario Oficial en el año 2002. Fíjense, la resolución de las Naciones Unidas fue en el 96 y fue hasta el 2002 cuando ya se volvió una norma oficial aquí en México. ¿Qué es lo que pasa? Quien tiene la obligación de comprobar de que no fue cobrado indebidamente un servicio es la otra parte, la parte del comerciante, en este caso el que vende. Y el usuario o el que obtuvo ese servicio o el que no obtuvo ese servicio tiene la posibilidad de defenderse a través de esta norma oficial mexicana. Y esta es una obligación que se le da a los comerciantes. Por eso es muy importante, repito, tener conocimiento de estas normas para que cuando llegue un cliente, ya sea un consumidor, un quejoso del consumo de un servicio, ustedes puedan darle esa facilidad de decirle, ¿sabes qué? Existen estas normas que te protegen. O de lo contrario, si tienen a un cliente que es un empresario, pueden advertirles que existen este tipo de situaciones para que mejoren en su sistema administrativo, en particular en las páginas de Internet. También está la declaración unilateral de voluntad. En materia mercantil es aplicable esta fuente porque es un ejemplo representativo que se da en las operaciones derivadas de la suscripción de títulos de crédito, tales como pagaré en la emisión de obligaciones. Cuando se hace una declaración unilateral es un pagaré. Si se fijan, debo y pagaré incondicionalmente la cantidad de esta cantidad. Es una declaración universal, una declaración unilateral de voluntades. Nadie lo está obligando a hacerlo. Sin embargo, lo hace porque tiene las características o tiene la posibilidad de generar ese tipo de actos de comercio. Otro ejemplo son las ofertas y promociones que realizan los comerciantes y que están reguladas en el artículo 46 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. En efecto, todos los comerciantes, todos han hecho este tipo de actividades y a lo mejor no se han dado cuenta, pero entre ellas se encuentra lo que conocemos como promociones. Son prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de bienes y servicios, con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio igual o diverso en forma gratuita, a precio reducido o a un solo precio. Cuando ustedes dicen oferta, 50% de descuento, es algo que es una declaración unilateral por parte del comerciante en donde hace más atractivo ese bien para que sea comprado por el consumidor. O bien, con un contenido adicional en la presentación usual de un producto. Es decir, generalmente les dan 1 litro y dicen, 1 litro, pero a más el 15%. Entonces ya es 1 litro con 150 mililitros. O sea, ya es más allá de 1 litro, ¿verdad? También con figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas o envases de los productos o incluidos dentro de aquellos distintas a las que obligatoriamente deben usarse. No sé si se han fijado, muchas veces utilizaban algunas tapas promocionales con figuras de coleccionables. Había unas tapas que tenían imágenes y eran coleccionables. O bien, a partir de que hacen este tipo de colecciones o al juntar una serie de tapas, se les regala producto gratuito. También los bienes y servicios con el incentivo de participar en sorteos, concursos u otros eventos similares. Aquí, lo que muchas veces, por ejemplo, en los refrescos, tenían un número y cada semana se hacía un sorteo para obtener algún tipo de beneficio extra. Todo esto
son declaraciones unilaterales. Nadie le dijo al comerciante que lo realizara. Sin embargo, se realiza porque así es conveniente para ellos. También por oferta, barata, descuento, remates o cualquier otra expresión similar, se entiende el ofrecimiento al público de productos o servicios de la misma calidad a precios rebajados o inferiores a los normales del establecimiento. Todo esto lo verifica la Profeco. No sé si se han dado cuenta, cada año, a mediados de noviembre, tenemos lo que le conocemos como el Buen Fin, en donde de forma unilateral, las, vamos, los comerciantes eh, ofrecen al público un descuento, un remate, una oferta. En la compra de estos te vas a llevar esto. Todo eso implica que nadie les dijo a los comerciantes que lo hicieran, pero lo van a hacer. Y es una obligación de ellos hacerlo. Si se han fijado, también en esas fechas hay situaciones en donde si ofrecen al público, no sé, la venta de una televisión y les falló en poner el punto o poner una coma antes o después de un número, bueno, antes de un cero o después de un cero, es importantísimo para el cumplimiento de esa obligación. No sé si se han fijado. Ha pasado, no sé, vamos, siempre hay esa situación de que en lugar de decir o poner 13,000 pesos, se confunde ¿cómo se llama? El ofertante y pone la coma antes. Entonces pone en lugar de 13,000 pesos, 1,300 pesos. Y ya con eso lo está ofreciendo al público, entonces ya se obliga a cumplir con esa actividad o ese acto jurídico que lo está presentando. Es un acto jurídico. Al momento de presentarlo al público, está ofreciéndolo, está dando la oportunidad de que las otras personas acudan y acepten ese ofrecimiento. Por eso la relación en los contratos. Tú me dices que me vas a vender esto a un precio determinado. Tú ya me estás dando al precio determinado, yo lo voy a comprar. Y así es como se hace. Y así es como se defienden en algunas ocasiones los consumidores respecto a este tipo de ofertas. Es por el artículo 46 de la Ley Federal del Consumidor. También existen lo que se llaman hechos ilícitos, así como en los contratos civiles, también son una fuente o una obligación en materia mercantil, ya que si bien no se presenta de una forma muy clara y evidente, sí existe como fuente de obligaciones, principalmente cuando la conducta viole normas legales o contractuales mercantiles de forma negligente, ocasionando daños. ¿A qué se refiere todo esto? Híjole, en ocasiones el ofrecimiento de derechos y obligaciones puede implicar la venta de algún bien que en teoría no está en el comercio por ser ilícito. Puede ser desde animales exóticos o algunos psicotrópicos, puede ser, o algún producto que implique una posible ilicitud. Técnicamente hablando, en la relación entre ambas personas, es decir, el comerciante y el que está comprando, o el comprador, ¿cómo se llama? Esa relación, pues no va a existir como tal. Bueno, no es que no vaya a existir, sino que ese vínculo es ilegal y por lo tanto hay responsabilidad entre ambas partes sobre la voluntad ¿cómo se llama? De obligarse. Lo que sí, o la fuente del hecho ilícito, es de que dicha fuente, bueno, en este caso de este hecho ilícito, implica otras consecuencias. Si bien entre ellos no va a haber algún tipo de derecho y obligación si es que son descubiertos, la verdad es que si una autoridad reconoce que ese hecho es ilícito, los dos pueden llegar a la cárcel. Es decir, si hay una compraventa de algún bien ilegal, pues vamos, para empezar, no podía una de las partes decir de que no cumplió con su parte porque es ilegal. Sin embargo, la autoridad sí los obliga a cumplir con una sanción por utilizar ese medio de actos para lograr obtener
algún beneficio ilícito, ¿ok? Al ser tan amplia, habrá de determinarse los actos ilícitos y las normas generales o contractuales mercantiles. Por ejemplo, aportar aporta Castriñón, nuestro autor de base, que son las conductas sancionadas administrativamente en los artículos 213 y 214 de la Ley de Propiedad Industrial. Cuando hablamos de piratería, si se fijan, ustedes pueden ir a un tianguis y van a encontrarse los discos USBs con algunas, ¿cómo le puedo llamar? Bueno, algunos elementos, bueno, la música en general, ¿no? Es que no, ¿cómo aterrizarlo en la USB, en una USB? Mil canciones. Pero resulta ser de que el que está vendiendo no tiene los derechos para poder vender ese tipo de música o de vender ese tipo de mercancía. Por lo tanto, si se realiza esta compraventa, es un hecho ilícito que si por alguna razón se da cuenta la autoridad, ese hecho ilícito va a repercutir en una obligación sancionada por, ya sea por la ley de propiedad industrial o por la ley en materia penal. ¿Por qué? Porque el hecho, al momento de ser ilícito, no debería de generarse. Pero vamos, no va a dar derechos a las dos personas, pero sí les va a dar una obligación en materia penal o sancionadora. Y lo que es la responsabilidad objetiva. Y ya con eso vamos a terminar el día de hoy. También es aplicable esta fuente de derecho, según Castriñón, considera que se patentiza en el supuesto del transporte cuando ocurre un siniestro ocasionado por un empleado de la empresa transportista, la cual en tal evento deberá indemnizar a la víctima. ¿Qué quiere decir esto? En ocasiones existe alguna responsabilidad por parte de una empresa por la negligencia de las personas que fueron contratadas por dicha empresa para realizar alguna actividad. Lo voy a poner como ejemplo, lamentablemente, dos casos. Uno en una playa, creo que fue en en Vallarta, perdón, estaba pensando en otra cosa, sí, en Puerto Vallarta, en donde uno de los empleados estaba barriendo y hizo algo y dejó abierta una puertecita de un aljibe. Entonces un niño iba caminando, bueno, estaba jugando y al momento de que estaba abierto esta puerta, obviamente había agua en la parte de abajo, jugando o como ustedes gusten, cayó en ese aljibe y falleció. La obligación como tal se le dio una responsabilidad objetiva a la empresa porque esta debió haber tenido el cuidado de capacitar a sus empleados para que evitaran este tipo de situaciones. Así pasó también en Cancún. No sé si se acuerdan de un show en Xcaret, en donde lamentablemente dejaron abierta creo que era una rejilla también, pero era como una especie de alberca en donde iban pasando en un tobogán, las personas iban arriba de unos inflables, y resulta ser de que como estaba abierto, la succión era muy fuerte, entonces el niño fue absorbido por este boquete y lamentablemente también falleció. En teoría, quien era responsable, en principio de cuentas, era el del mantenimiento, el que dejó abierto, pero la responsabilidad objetiva implica de que la empresa es la responsable, o en este caso es la encargada de dar capacitación a sus empleados para que no sucedan estas cosas. Y esta responsabilidad objetiva es muy, pero muy importante ya en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque necesita una especie de escarmiento. Esto se derivó anteriormente a los casos en Estados Unidos. No sé si se han fijado que en donde están trapeando, ponen ahí como una especie de tripié donde dice cuidado, está húmedo o está mojado para que la gente no pase por ahí. Repito,
es una situación de un empleado, pero la responsabilidad recae directamente de la empresa, porque si se fuera directamente al empleado, la empresa no escarmienta y va a seguir actuando de esa manera de forma negligente. ¿Por qué? Puede ser otra, si se le echara nada más la culpa al trabajador, el trabajador es despedido o lo que ustedes gusten y la empresa puede seguir teniendo ese no deber de cuidado, o sea, no realizaría ese deber de cuidado y por lo tanto seguiría generándose. Para dar un escarmiento, por decirlo de una manera, se crea este concepto de responsabilidad objetiva. También creemos que en algunas ocasiones se puede originar en el tema de los productos defectuosos, pues está escasamente regulada por la Ley Federal de Protección al Consumidor aquí en México y algunas normas oficiales mexicanas en el ámbito mercantil. No obstante, se domina responsabilidad civil por productos defectuosos. Si bien es cierto, existe en materia civil cuando existe algún dolo por parte del propietario originario de un bien, que tienen lo que llamamos hay daños ocultos o vicios ocultos, mejor dicho. Esos vicios ocultos es responsabilidad directa de quien está vendiendo. Así también, si una empresa dice que tiene un producto de buena calidad y no lo es, al final de cuentas va a provocar un perjuicio en contra de los consumidores. ¿Ok? Bueno, hasta aquí sería todo. ¿Alguna duda por el día de hoy? ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? Maestro, yo tengo una duda acerca de las actividades. Lo que pasa es que Perfecto. aparece como días retrasada. Perdón, es que todavía, muchas gracias, Isanami. Todavía no les agrego acomodo lo que son las actividades. No se preocupen. Ya les había comentado al principio de que sus actividades van a iniciar este lunes, a partir de este lunes. Ahorita olvídense de lo que está en la página y aparte no van a ser todas las semanas, van a ser solamente 10 semanas, las voy a dispersar durante todo el cuatrimestre. Así que no te me ocupes, yo el lunes voy a estarles dando indicaciones atinentes a nuestra clase, ¿sale? Ah, Y muy bien, van a ser, maestro, ya estaba preocupada. no se me ocupe, no, no, no. Y qué bueno que me lo dices para aclararlo. Y por último, para que vayan a descansar, van a hacer preguntitas, solamente una o dos preguntas en donde se va a utilizar como retroalimentación, ¿sale? Sí, maestro, gracias. De nada. Bueno, si no tienen algún otro comentario, alguna duda, vamos a dar por concluida la clase del día de hoy y cualquier duda posterior que tengan me lo pasan por WhatsApp y les estaré respondiendo lo más pronto posible. ¿Sale? Sí, maestro, muchas gracias. De nada. Entonces, descansen estos minutitos, no de nada. Igualmente, excelente tarde. Y a un ratito más en el chat de control, le voy a poner que concluimos nuestra clase. Hasta luego, descansen. Bonito Hasta fin de luego, semana. cuídese mucho, que esté bien. Igualmente.